Dentro de una casa de plantación cargada de calor, una cortina blanca colgada sobre la cama se mece en el aire inmóvil. El amo duerme profundamente, su respiración constante como el tic-tac de un reloj oculto. Más allá de la puerta, una lámpara de aceite parpadeante proyecta largas sombras quebradas sobre el suelo. Henry Fields, vestido con harapos, permanece inmóvil, más estatua que hombre. Aquella noche, destinada a los sueños, se convirtió en un tribunal sin tambores, sin soldados, solo silencio, dictando su propio veredicto. Henry Fields no nació bajo candelabros, sino bajo un techo de tablas torcidas, donde el humo del hogar se aferraba a las paredes, y el silencio se enseñaba antes que el habla. Sus primeras nanas fueron susurros destinados a no despertar al capataz que merodeaba en la noche. Desde la infancia aprendió que sobrevivir era una lección de silencio, oídos abiertos, boca cerrada. Su madre fue la primera maestra. No tenía libros, ni pizarra, ni tiza, solo gestos, miradas e instinto. Le enseñó a leer los cielos, a saber cuándo vendría la lluvia, a estudiar la tierra, a encontrar raíces incluso en suelo estéril, y, lo más importante, a mirar los ojos de un hombre para prever la tormenta antes de que golpeara. Aquellas no eran lecciones de elección, sino de necesidad, grabadas en ella por los látigos y la pérdida. Las transmitió a Henry como una herencia frágil. Cada tarde, la plantación brillaba en dos colores. En la colina, la casa del amo ardía con lámparas y madera pulida, sus ventanas reflejando oro. En los barracones, solo la neblina anaranjada de los fuegos de cocina iluminaba el aire, llevando consigo el olor a frijoles, humo y aliento cansado. Dos mundos separados por apenas unos pasos, pero divididos por un abismo más profundo que cualquier río. Los primeros recuerdos de Henry eran de aquella casa resplandeciente, preguntándose cómo la luz podía estar tan cerca y nunca tocarlo. En los barracones, los niños inventaban juegos con piedras y palos, sus risas se apagaban en cuanto se oían pasos. En la casa grande, los niños jugaban con muñecas traídas de Europa, su risa fluía libre, sin castigo. Henry comprendió la diferencia no con palabras, sino con ritmo. Una risa era pesada, contenida, preparada para la interrupción, la otra fluía sin miedo. Creció alto para su edad, los hombros ya encorvados de cargar leña y agua. Para el amo, Henry no era más que otro cuerpo, otro par de manos. Para los otros niños vestidos de harapos, se volvió algo distinto, un observador silencioso. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras cortaban el ruido como una hoja. Había heredado los ojos de su madre, los que leían tormentas, y aunque aún era un niño, la gente murmuraba que veía demasiado. Con los años, el mundo de Henry siguió siendo uno de sombras, siempre observando, sin acercarse demasiado a la luz. Pero las sombras tienen memoria. Las sombras se alargan cuando el sol cae. Y Henry, el hijo de las sombras, ya estaba aprendiendo que todo silencio lleva en su interior la semilla del juicio. No todos los hombres se quiebran del mismo modo. Para Henry Fields, no fue un solo látigo ni una sola ofensa, sino una serie de pequeñas muertes lo que encendió el fuego. Había amado a una muchacha de los barracones. Su nombre se perdió en la historia, conservado solo en las leves trazas de una canción transmitida entre las mujeres. La arrebataron una tarde cualquiera, negociada como una moneda sobre la mesa. A Henry no se le permitió abrazarla, ni siquiera mirarla partir. Desapareció tan rápido como el humo en el viento, y él quedó de pie en silencio, los puños cerrados hasta sangrar. Esa fue la primera pérdida. La segunda fue su padre, un hombre que trabajó hasta que su cuerpo se desmoronó bajo el sol de Georgia, su espalda marcada como un mapa de crueldad. Un día cayó en el campo, para no levantarse jamás. Lo enterraron, no en el cementerio blanco, sino en una zanja más allá de los árboles. Sin piedra, sin marca, solo tierra aplanada, como si nunca hubiera existido.
El dolor de Henry no se le permitió existir. El duelo mismo se consideraba rebelión. Cada uno de esos momentos grabó líneas en él, marcas invisibles de injusticia. Las cargaba como un libro de deudas no escrito con tinta, sino con memoria y tejido cicatricial. Y con cada página, el peso crecía, el silencio se hacía más ensordecedor. El amo, su amo, era un hombre que hablaba a menudo de misericordia. Leía la Biblia por la mañana, palabras empapadas de piedad, pero por la tarde vendía, dividía, azotaba, destruía. Su boca decía gracia, pero sus manos escribían tormento. Entonces Henry comprendió que la misericordia no era más que otra cadena, una falsa promesa destinada a mantener a los esclavizados inclinados. La esperanza se volvió un mito, como la primavera después de un invierno interminable. Henry aprendió que esperar bondad era como esperar lluvia bajo un cielo desértico, una oración respondida solo con silencio. Y así, el fuego se encendió. No el fuego de la furia solamente, sino el fuego de la claridad. Vio la verdad, que sobrevivir ya no bastaba, que vivir como sombra era desaparecer, que actuar, aunque fuera una sola vez, era existir. Aquel fuego, nacido de la pérdida y afilado por el dolor, un día lo conduciría a la habitación del amo. Pero por ahora ardía en silencio, invisible para todos salvo para Henry mismo. La preparación no siempre parece rebelión. A veces parece rutina. Henry Fields no afiló sus manos con armas. Las templó con tareas. Cada cubo de agua cargado, cada tronco partido, cada clavo golpeado contra la madera era un ensayo. Sus músculos aprendían el ritmo de la precisión. Su mente, la paciencia de la repetición. Entendió que moverse demasiado rápido era revelar intención, pero moverse demasiado lento era invitar sospecha. En la casa del amo, estudiaba sin parecer que estudiaba. Conocía el crujido del tercer escalón, el modo en que la bisagra suspiraba al abrirse la puerta, el punto exacto donde la luz de la luna atravesaba la cortina. Observaba cómo la lámpara de aceite se apagaba hacia la medianoche, cómo la respiración del amo pasaba de inquieta a serena después de su vaso de whisky vespertino. No eran observaciones ociosas. Eran un reloj silencioso que contaba hacia atrás. Los barracones le enseñaron a esperar. Noches junto al fuego, mantenía las manos quietas mientras los demás murmuraban, como si el propio silencio lo estuviera entrenando. Sus ojos se dirigían hacia el gran roble más allá de los campos, el mismo árbol que lo había visto crecer. Sus ramas se extendían como brazos, esperando sostener algo pesado. Cada noche parecía inclinarse un poco más, como si supiera lo que se avecinaba. Henry no llevaba libro ni pluma, pero en su mente grababa un plan con la precisión de quien talla piedra. Practicaba no el acto en sí, sino la quietud que debía seguirlo, la calma que debía ocultar la tormenta. Fallar en el silencio significaba ser descubierto. Titubear significaba morir. Los días sangraron en semanas, las semanas en meses. Para cualquiera que lo observara, Henry no era más que otra figura harapienta cumpliendo órdenes, desvaneciéndose en el fondo. Pero bajo ese disfraz, estaba construyendo un ritual. La lámpara de aceite se convirtió en su metrónomo, las tablas del suelo en su escritura, las sombras en sus confidentes. La preparación no siempre es un arma afilada. A veces es el silencio afilado hasta poder cortar. El hombre al que Henry servía no era solo cruel. Era la contradicción hecha carne. Cada mañana el amo se erguía en su salón, Biblia en mano. Su voz recitaba versos de misericordia, perdón y salvación. Sus palabras llenaban la casa con un teatro de rectitud. Y sin embargo, fuera de esas puertas bruñidas, sus actos borraban cada sílaba. Su látigo atravesaba la piel tan fácilmente como una pluma el papel. Dividía familias como otros barajan cartas, sin pausa, sin pensar. Para la comunidad, era un hombre respetable.
Para los esclavizados, era una herida que nunca cerraba. Su sonrisa podía preceder una venta. Su oración podía seguir una paliza. En él, Henry vio la hipocresía perfecta, un hombre que cubría cadenas con el lenguaje de la gracia. Cada cicatriz en la espalda de Henry era una oración escrita por ese hombre. Cada línea de carne rota era una escritura de crueldad. El dolor se había desvanecido, pero la memoria permanecía grabada tan profundamente como cualquier marca. Cuando Henry se inclinaba en los campos, cargaba más que cestas de algodón. Cargaba esas cicatrices, cada una susurrando deudas impagas. El amo dormía cada noche como cualquier otro hombre. Su cabeza se hundía en las almohadas, su respiración se volvía lenta, su cuerpo se ablandaba en los sueños. Pero Henry lo sabía, cuando los ojos se cerraban, no era la inocencia lo que dormía. Era el sistema mismo, tendido sin guardia. En el sueño, el amo quedaba despojado de ceremonia, despojado de poder. En el sueño, era simplemente un hombre. Pero ese hombre cargaba el peso de cada látigo, de cada barco, de cada tumba sin nombre. Para Henry, el amo no era solo una persona, sino el rostro de una estructura que trituraba vidas hasta hacerlas polvo. Matarlo no desharía el sistema, pero sí desenmascararía la mentira de que los hombres que predicaban gracia mientras traficaban cadenas podían descansar eternamente sin juicio. Y así, en la mente de Henry, el amo se convirtió no solo en enemigo, sino en emblema. Ya no era carne, era vidrio agrietado, esperando el golpe final. La noche no tronó. Susurró. Las cigarras cantaban afuera, su canción plegándose en el aire espeso del verano de Georgia. La casa de la plantación, envuelta en cortinas blancas, yacía inmóvil. Dentro, la habitación del amo brillaba tenuemente por la lámpara de aceite, cuya llama temblaba como si presintiera lo que venía. Henry Fields se movía como una sombra desprendida de su cuerpo, descalzo sobre las tablas, cada paso memorizado tras meses de estudio. La tercera tabla junto a la cama crujió levemente, tal como había previsto, pero el sonido fue tragado por el zumbido de los insectos. La cortina se movió al entrar, rozándole el hombro como una mano reacia a dejarlo pasar. El amo yacía tendido sobre la madera pulida y el lino, respiración profunda, serena, inconsciente. En ese momento, no era capataz, ni hipócrita sermoneador, ni portador del látigo, solo un hombre suspendido en la frágil inocencia del sueño. Henry se detuvo sobre él, y el silencio se espesó. La habitación pareció contener el aliento. El resplandor de la lámpara alargó las sombras por las paredes, pintando la estancia como una catedral del juicio. El primer golpe no fue sonido, sino ausencia de sonido. Partió la noche, no con ruido, sino con un vacío tan pesado que oprimía las paredes. Aquel silencio fue más violento que cualquier grito, el silencio del equilibrio de la historia inclinándose, de las balanzas gimiendo bajo el peso de un solo acto. En ese instante, Henry ya no era solo esclavo. Ya no era solo hijo, amante o doliente. Era verdugo, envuelto no en ropajes de ley, sino en harapos de trabajo. La cama se volvió cadalso, la cortina sudario, la lámpara testigo. Cuando retrocedió, respirando rápido y entrecortado, supo que no había retorno. Las sombras habían cruzado hacia la luz. El silencio se había vuelto veredicto. La casa seguía inmóvil. Pero todo había cambiado. La caída del amo no fue el final. Fue la apertura del libro de cuentas que Henry había llevado en su mente durante años. Había otros, hombres cuyas manos no habían firmado escrituras, pero habían blandido látigos. Cuyas risas cortaban tan agudas como cualquier azote, un capataz que había arrastrado al padre de Henry por el barro hasta que su pecho se derrumbó, un caporal que había comerciado niños como ganado. Un tratante cuyos dientes dorados brillaban mientras las familias lloraban. Ninguno de ellos dormía al alcance de la misericordia.
Henry no tenía pergamino, ni tinta, ni tribunal, pero tenía una lista escrita en cicatrices, memorizada en el dolor, y tenía un ritual. Cada acto seguía un ritmo, una puerta que crujía, pasos que se aceleraban, la luz del fuego temblando, y luego silencio. Siempre silencio. Henry no rugía, no gritaba. Dejaba que la ausencia hablara más fuerte que las palabras. Cada hombre caía dentro del mismo mutismo, tragado por el mismo juicio que había comenzado en la habitación del amo. Para algunos, podía parecer locura. Para Henry, era ceremonia. Cada golpe no era furia al azar, sino un paso en una procesión. No mataba solo hombres, desmontaba roles. Capataz, supervisor, traidor, amo. Cada figura era un ladrillo en el muro de la esclavitud, y el ritual de Henry era desmantelarlos, uno a uno. Pero los rituales no permanecen ocultos. Los susurros se propagaron por los barracones. Voces bajas, temblorosas de asombro. Se advertía a los niños que no se alejaran. Las mujeres cantaban canciones cuyos versos se torcían alrededor de secretos. El aire mismo parecía cargado, como si el rayo acechara la tierra de noche. Entre los esclavizados, el nombre de Henry se volvió escudo y presagio. Entre los amos, se volvió miedo. Una sombra vislumbrada al borde de la luz de las lámparas. Las patrullas se endurecieron. Los sermones se volvieron más severos. Pero el miedo ya se había filtrado en la tierra. Henry caminaba en silencio, llevando no triunfo, sino gravedad. Cada acto añadía peso a sus hombros. Y aún así, continuaba, porque detenerse sería traicionar la memoria de aquellos cuyos nombres llenaban su lista oculta. La cadena de la venganza no era frenesí. Era una liturgia de los oprimidos, escrita no en palabras, sino en silencio, repetido hasta que el propio silencio comenzó a cantar. El terror en generaciones de esclavizados. El encuentro no ocurrió en los campos ni en la habitación del amo. Ocurrió en los establos, donde el olor a heno y sudor permanecía espeso en el aire. Los caballos se movían inquietos, sus cascos raspando la tierra, como si también sintieran que el aire se espesaba hasta volverse juicio. Henry entró primero, la camisa harapienta pegada a su piel por el sudor. No llevaba símbolo de autoridad, ni cadena de mando, ni decreto de tribunal. Y sin embargo, su sola presencia llenó el espacio, su silencio más fuerte que cualquier discurso. El capataz llegó poco después, farol en mano, su luz lanzando reflejos quebrados sobre los establos, marcando las líneas endurecidas de su rostro. Se detuvo al ver a Henry esperándolo, la mandíbula se le tensó, el farol tembló ligeramente en su mano. Quizás por primera vez comprendió que las sombras que había ignorado tanto tiempo podían alzarse contra él. No se intercambiaron palabras. No eran necesarias. El silencio fue el diálogo, y la luz de la luna que entraba por las rendijas del establo se volvió su único testigo. El capataz extendió la mano hacia su arma, puro reflejo, el instinto de un hombre que había vivido por la fuerza. Pero Henry no se movió. Su quietud era férrea, como si se hubiera convertido en el mismo roble del campo, enraizado, inmóvil. Se enfrentaron bajo el pálido resplandor, no como hombre y esclavo, sino como juez y juzgado. El establo se transformó en escenario, el farol en reflector, el aire nocturno en una audiencia de fantasmas. Por cada cicatriz grabada en la espalda de Henry, por cada familia destrozada, por cada tumba sin piedra, ese fue el momento del ajuste de cuentas. Cuando el silencio finalmente se rompió, no fue con palabras, sino con acción. Y tan rápido como comenzó, terminó. La respiración del capataz se cortó en seco, dejando solo el sonido de los caballos moviéndose nerviosos en sus pesebres. Henry no se quedó. Salió a la noche, la luna siguiéndolo como un ojo pálido. La confrontación había terminado. El ritual estaba completo. Pero el destino ya comenzaba a cerrar su círculo.
La rebelión no tiene derecho al descanso. La mano de la venganza puede golpear, pero la mano del poder siempre responde. Los actos de Henry no permanecieron ocultos por mucho tiempo. Los susurros de su ritual se movieron por los barracones como viento entre la hierba, extendiéndose más rápido de lo que las cadenas podían contener. Para los esclavizados, su nombre se convirtió en una canción susurrada. Para los amos, en un trueno en el horizonte, un terror imposible de ignorar. Las patrullas lo encontraron antes del amanecer. Rodeado, ya no había roble que lo protegiera, ni cortina que lo cubriera, ni silencio que ocultara sus pasos. Los grilletes de hierro mordieron sus muñecas como colmillos. Su viaje desde las sombras hasta el centro del juicio había llegado. El juicio fue rápido. No fue juicio en verdad, sino otro ritual, diseñado para restaurar la ilusión del orden. El tribunal olía a tinta y sudor. Los bancos llenos de curiosos susurraban. Los cargos se leyeron como si ya estuvieran tallados en piedra. No hubo defensa. No hubo súplica. Solo la inevitabilidad del veredicto, muerte por ahorcamiento. Las palabras cayeron con el peso de una piedra en el agua. Ondas silenciosas recorrieron la sala, aunque nadie dudó del resultado. En la mañana de su ejecución, Henry se alzó ante el cadalso. Sus harapos colgaban de él, rotos y gastados. Y sin embargo, parecían vestiduras sagradas, los ropajes de un sacerdote dando su último sermón. La multitud se reunió, murmurando, esperando espectáculo. Pero Henry no les dio nada. No lloró. No suplicó. No maldijo. Su silencio fue su última rebelión. Si habló, fue solo una frase, llevada por el viento tan suavemente que algunos juraron haberla imaginado, hasta el silencio recuerda. La trampilla cayó, y con ella el cuerpo de Henry. Pero su silencio permaneció, extendiéndose por la plaza como una sombra imposible de borrar. El pueblo volvió a sus rutinas. El tribunal cerró sus puertas. Los amos apretaron su control. Y sin embargo, en los barracones, cuando el fuego bajaba y las canciones flotaban suaves en la noche, el silencio de Henry se recordaba no como ausencia, sino como presencia. Su muerte terminó su cuerpo, pero su silencio se volvió un lenguaje que ninguna cuerda podía estrangular. Henry Fields había muerto, pero su sombra persistía. En los días siguientes a su ejecución, el cinturón de las plantaciones se endureció. Las patrullas se duplicaron, los rifles brillaron bajo el sol, las cadenas se hicieron más pesadas. Los predicadores tronaron desde los púlpitos, proclamando que el orden debía mantenerse, que la rebelión era pecado, que el silencio era obediencia. Los amos necesitaban no solo castigar el cuerpo de Henry, sino borrar su memoria. En los registros oficiales, su nombre fue tachado. En los archivos del tribunal, su caso quedó escrito con frialdad, esclavo ejecutado por asesinato. Como si nada más hubiera existido. Querían convertir su historia en advertencia. Un fantasma para infundir miedo, no inspiración. Pero la tierra no olvida. Y los oprimidos, tampoco. En los barracones, las voces eran más bajas, pero sus palabras tenían hierro. Junto al fuego, las madres cantaban nanas donde el nombre de Henry se deslizaba entre las notas. Los niños lo susurraban al jugar con piedras y palos, pasándolo como si fuera contrabando. Hombres y mujeres, tras el trabajo, inclinaban la cabeza y recordaban su silencio, su desafío, sus últimas palabras, hasta el silencio recuerda. No fue solo una frase. Se volvió un mantra. Un recordatorio de que las cadenas podían atar la carne, pero no la memoria. Que el acto de hablar, o de negarse a hablar, podía ser resistencia. Los amos ya no dormían tranquilos. Algunos juraban oír pasos en los campos por la noche, como si Henry aún caminara entre las hileras de algodón. Otros decían que el viejo roble gemía más fuerte en las tormentas, como si cargara su peso una vez más.
Fuera superstición o culpa, el resultado era el mismo. La ausencia de Henry se había convertido en presencia. Cada intento de enterrarlo lo hacía resurgir en susurros. Cada borradura lo hacía más permanente. Su muerte no creó un vacío, sino una presencia que atormentaba. Y así, las consecuencias de su acto se extendieron, no en tinta ni en decretos, sino en noches sin sueño, en canciones murmuradas, en el fuego callado de miradas que se negaban a apagarse. Henry Fields se había ido. Pero en el silencio que dejó atrás, el mundo de los esclavizados encontró una herencia extraña y peligrosa, la memoria. Henry Fields no fue escrito en la historia como héroe. Fue marcado como criminal, condenado, olvidado en líneas oficiales de tinta. Pero en las sombras donde respira la memoria, permaneció. Para los amos, fue terror. Para los esclavizados, fue consuelo. Para la historia, fue una pregunta: ¿qué es la justicia cuando la ley misma es injusticia? Las coronas pueden brillar, los látigos pueden restallar. Pero incluso entre harapos, incluso en silencio, la justicia puede alzarse.